Hoy hablaremos de Mariano Necochea y Pepita Sagra, historia argentina, así que prepárense los señores Urquiza para confrontar con los señores Rosas y el señor de Dorrego para oponerse al señor Lavalle, etc. Necochea nació en Buenos Aires en 1792. Su papá se llamaba Casimiro Francisco, era de Navarra. Su madre, Mercedes Sarasa, y era criolla. Casimiro, el papá, murió en 1801 y su viuda 5 años más tarde. 5 años más tarde no murió, sino 5 años más tarde se casó de nuevo con José María del Pino, que era el hijo del virrey Joaquín del Pino. Como a la mayoría de los muchachos de elevada condición del virreinato del Río de la Plata, lo mandaron a estudiar a España y volvió en 1809, influido por las luchas patrióticas de España, una España que había sido invadida por los ejércitos napoleónicos y reprimidas sus revueltas en forma sangrienta, ¿no? Cuando regresó, se vivían aquí las vísperas de mayo, y Necochea se incorporó a las luchas emancipadoras. En abril de 1812 se había convertido en alférez del regimiento de granaderos a caballo que estaba organizando el general San Martín. Era el comienzo de una brillante carrera militar. Un año después tuvo su bautismo de fuego, ¿a dónde? Nada menos que en San Lorenzo. Luego fue elevado a capitán a los 20 años. En 1814, San Martín fue enviado al norte para tomar el mando del ejército patriota y Necochea fue con él. Por esos tiempos se hizo fama de estupendo guerrero, pero también de seductor. Parece que Necochea era muy apuesto y de modales muy conquistadores. Acá dice especialmente con las damas. Bueno, desde luego no va a tener modales conquistadores para seducir heladeros. Parece que su primer amante, o su primera amante, debió decir, fue la esposa del general español Pedro de Olanieta. O sea, la señora de Olanieta. Lindo nombre para un amante, ¿eh? Bueno, parece que mientras el marido combatía en el Alto Perú contra los rebeldes, la señora de Olanieta se encargó de tener un romance muy ardoroso con Necochea. Según cuenta Vicente López, que fue el estómago resfriado al que hemos recurrido en esta charla, la mina aprovechaba sus encantos para seducir a los oficiales criollos y obtener información útil. Lo mismo que hacía Macacha Güemes, que lo hacía en el campo patriota, ¿no? Pero al parecer la señora de Olanieta estaba enamorada de verdad de Necochea y le ofrecía su cuerpo sin exigirle información como recompensa. De cualquier modo, él no le dio mucha importancia y la abandonó rápidamente. Al poco tiempo se casó en Potosí con María Dolores del Puente, un nombre curioso, parece un diagnóstico dental, ¿no? Con ella tuvo a su única hija, Benjamina, pero las ausencias demasiado prolongadas, después todo el tiempo estaba en la guerra de la independencia, no es que trabajaba en la Caja Nacional de Ahorro Postal. Bien, las ausencias demasiado prolongadas agotaron pronto el amor de Necochea por María Dolores. Pronto se enamoró de otra, casualmente de otra esposa de un jefe español. Lo de Necochea era vencer a los realistas en el campo de batalla y también en el lecho. Bien. San Martín estaba al tanto de estas habilidades, de aquellas habilidades. En aquel entonces lo habían ascendido no a San Martín, sino a Necochea, a sargento mayor, por una hazaña que se conocía como la hazaña en el tejar. Parece que semidesnudo, digamos en calzoncillos, saltando sobre un caballo en pelo también, y con el sable en la mano. Esto es más difícil, ¿no? Una postal. Hasta ahora cualquiera podía hacerlo, pero este es un detalle muy enojoso, especialmente si uno va a saltar sobre un caballo en pelo. Logró abrirse paso entre un número de españoles, no sabemos qué número, que lo había sorprendido, le había tendido una emboscada en la noche. Bien. Extraordinario, ¿no? Cuando San Martín
asumió la gobernación de Cuyo para preparar al ejército libertador de Chile y Perú, Necochea fue también con el libertador, ¿no? San Martín lo nombró jefe del 5º Escuadrón de Granaderos. A principios de 1817, Necochea cruzó los Andes y parece que fue el primero en pisar tierra chilena. Más tarde tuvo decisiva actuación en Chacabuco. Él cargó con su escuadrón desde lo alto de la montaña contra los españoles que amenazaban a O'Higgins. Con motivo de la derrota de los españoles, ¿sabe usted que ellos se fugaron de Santiago hacia Valparaíso para embarcarse allí al Perú? Y la ciudad de Santiago quedó sin autoridades, hubo pánico, hubo saqueos de quienes aprovechaban esa situación. Entonces San Martín le ordenó a Necochea que pusiera orden y persiguiera a los fugitivos hasta Valparaíso. Esta persecución tuvo consecuencias galantes. Parece que, qué sé yo, venía Necochea a todo galope cuando divisó un carruaje que iba huyendo hacia la costa, empezó a perseguirlo. Dice, estos deben ser fugados españoles que se proponen llegar a Valparaíso para embarcarse con rumbo al Perú, etcétera. Cuando estaba por alcanzarlos, pudo ver como una banda de salteadores detenía aquel carruaje e incluso abatía a un oficial, sería mejor, español que había bajado para enfrentarlos. Y enseguida bajó también una hermosa mujer para socorrer al oficial tendido. Cuando la vio de cerca, Necochea comprobó que estaba muy buena. Así que de perseguidor del carruaje realista se transformó en defensor del mismo. Entonces mató a todos los salteadores y una vez desaparecido el peligro, saludó a la dama. La dama le aclaró enseguida que el muerto no era su marido. Le dijo, guarda que el muerto no es mi marido, pero sí tengo marido. Mi marido, le dijo, es nada menos que el coronel español Morgado, que todos conocen por su larga actuación en televisión. Muy bien. Ella se llamaba Pepita Sagra, y de vuelta en Santiago se hicieron amantes. Cuando Morgado estaba prófugo en las afueras de Santiago, se enteró de que su mujer andaba justamente con un coronel rebelde, se enfureció, decidió entrar solo a la ciudad y dar escarmiento a Necochea. No se sabe mucho lo que pasó. Lo cierto es que un día San Martín, que conocía las relaciones entre Necochea y Pepita, se enteró de que Necochea había recibido un tiro en una mano, según él, accidentalmente. Y también se enteró de que habían encontrado y detenido dentro de la ciudad al coronel Morgado. Por esa herida en la mano, Necochea no participó de la batalla de Maipú. Después Morgado murió. Murió en San Luis. Había caído preso y trató de escapar de su entierro, dice aquí. En realidad debe ser de su encierro, ya que es muy difícil escapar del propio entierro. Inclusive tratar es claro. difícil. En este caso trató de escapar del encierro, pero no pudo, y ahí lo mataron, por lo cual tampoco pudo escapar de su entierro. Entonces, ya viuda, Pepita Sagra, se arrojó otra vez, ya se había arrojado, ¿no?, a los brazos de Necochea, y las muestras públicas de amor eran permanentes. Ella conocía los deseos de su amado de volver a ver a su hija, la Benjamina, que vivía en Buenos Aires con su mamá, la María Dolores del Puente. Entonces, para darle una sorpresa a Necochea, mirá lo que hizo. Estaban en Santiago, cruzó la cordillera, llegó a Buenos Aires, raptó a Benjamina y se la llevó a su padre. Mirá, dice, aquí está tu hija. Necochea primero se emocionó, pero después le dijo, ¿qué hace? Dijo que no deseaba ser el culpable de que la hija extrañara a su madre, ni tampoco de la desesperación de la madre por su hija. Muy bien, dijo Pepita. Cachó a la hija y cruzó de nuevo la cordillera con la piba al hombro para devolverla. ¿Otra vez? Y después volvió. En 1821, Necochea se embarcó en la fragata Consecuencia, rumbo al Perú. Lindo nombre, ¿eh? Se batió en Pisco y en las sierras y entró triunfante a Lima antes que nadie. Siempre llegaba primero. En ese año, Necochea se retiró del ejército de los Andes con el grado de general de brigada para vivir, según decía él, en paz con Pepita.
pero no pudo resistirse a sus impulsos de volver a luchar. Regresó al Perú y se incorporó al ejército de Bolívar en el año glorioso de 1824, participó de la batalla de Junín y contribuyó a transformar lo que parecía una derrota en una de las victorias más gloriosas de la emancipación. Parece que tenía una fuerza de reserva al mando del coronel Suárez Necochea, un invento de él, que avanzaba retrasada sin ser vista por el enemigo y con la orden de atacar al enemigo en caso de que resultara triunfante en un encuentro inicial. Y eso fue lo que sucedió. Los realistas fueron tomados por sorpresa cuando ya creían que habían ganado la batalla, ¿no? Necochea recibió de todos modos en esa batalla 11 heridas de lanza. Casi muerto lo llevaron a Tarma, pero no murió. Antes de llegar Pepita se había producido otro extraordinario gesto de una dama ante las heridas del patriota. Los médicos habían recomendado que las heridas debían ser limpiadas a través de succiones con la boca. A esa tarea se prestó otra dama española, también subyugada por el héroe. Imagínense, ¿no? Mire dónde lo vinieron a herir, qué puntería. Pero al final llegó Pepita y asumió ella con dedicación exclusiva aquellas succiones. La convalecencia fue larga y penosa, pero bueno, al final se recuperó. Bueno, ¿quién no? No se mezcló en las luchas políticas, quiso volver a su patria en el año 1826, ofreció sus servicios frente a la guerra del Brasil que se avecinaba, pero Rivadavia lo nombró jefe de una reserva para ser usada solo en caso de necesidad. Bueno, a buen puerto vas por leña. Murió el 5 de abril de 1849, a los 57 años. Sus restos reposan en Lima, en la iglesia de San Carlos. En 1949, Perón pidió que volvieran los restos a la Argentina, y en Perú se negaron amablemente, diciendo que allí también lo idolatraban y que había vivido Necochea más tiempo en el Perú que en la Argentina. Así que se negaron a repatriarlo. Vamos a escuchar rápidamente Voy pa' Mendoza, ¿no? Que es una linda cuequita que cantan los nocheros de Anta en homenaje al general San Martín, a Mariano Necochea y a toda esa gente. Y Necochea fue con él. Por esos tiempos se hizo fama de estupendo guerrero, pero también de seductor. Parece que Necochea era muy apuesto y de modales muy conquistadores. Acá dice especialmente con las damas. Bueno, desde luego no va a tener modales conquistadores. En abril de 1812 se había convertido en alférez del regimiento de granaderos a caballo que estaba organizando el general San Martín. Era el comienzo de una brillante carrera militar. Un año después tuvo su bautismo de fuego, ¿a dónde? Nada menos que en San Lorenzo. Luego fue elevado a capitán a los 20 años. En 1814, San Martín fue enviado al norte para tomar el mando del ejército patriota. Hoy hablaremos de Mariano Necochea y Pepita Sagra, historia argentina. Así que prepárense los señores Urquiza para confrontar con los señores Rosas y el señor de Dorrego para oponerse al señor Lavalle, etc. Necochea nació en Buenos Aires en 1792. Su papá se llamaba Casimiro Francisco, a estudiar a España. Y volvió en 1809, influido por las luchas patrióticas de España, una España que había sido invadida por los ejércitos napoleónicos y reprimidas sus revueltas en forma sangrienta, ¿no? Cuando regresó, se vivían aquí las vísperas de mayo, y Necochea se incorporó a las luchas emancipadoras. Era de Navarra, su madre Mercedes Sarasa, y era criolla. Casimiro, el papá, murió en 1801 y su viuda 5 años más tarde. 5 años más tarde no murió, sino 5 años más tarde se casó de nuevo con José María del Pino, que era el hijo del virrey Joaquín del Pino. Como a la mayoría de los muchachos de elevada condición del virreinato del Río de la Plata, lo mandaron a